Bueno, un poco la idea es intentar hacer lo que ustedes tienen que hacer para este trabajo. Voy a tomar un párrafo de un texto, al igual que ustedes en teoría lo deberían hacer, y voy a intentar modelar esa escena, o sea, en 2 horas, lo que me dé, menos de 2 horas, lo que hasta donde llegue, básicamente. El texto que voy a tomar, si alguien lo ha leído alguna vez, un pequeño librito que se llama La Sonata Krauts, de Leo Tolstoy, en donde básicamente es una pequeña historia de un tipo que se vuelve loco porque está muy celoso y básicamente mata gente y está viajando en un tren. No me acuerdo si está viajando hacia la estación de policía o entregarse o después de haber cumplido la condena, pero es una de esas dos. Y básicamente como que todo es una narración que transcurre de él dentro de ese tren. Entonces la idea es, vamos a modelar un vagón de un tren y si es que tengo, vamos a hacer una suerte de personitas allí, que van a ser las 3 personas con las que siempre interactúo en el tren. Bien, lo primero, entonces para hacer un tren, por ejemplo, yo voy a basarme en figuras básicas de las cuales puedo extrapolar el tren. Por ejemplo, un tren puedo decir que es un cubo alargado. Entonces agrandamos un cubo para... una cosa más, voy a prender acá en pantalla, van a poder ver todo lo que yo aplasto, ¿no? Yo aplasto la tecla A, por ejemplo, yo presiono la A, el botón del medio del mouse. Donde, por ejemplo, para agrandar esto, yo voy a usar la tecla S y para definir el eje en el cual lo quiero agrandar, aplasto la letra que le corresponde a ese eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo alarga en el eje X. Ya tengo un vagón de tren. Ahora, yo cuando navegue esto en el programa, la intención sería poder ver el tren de afuera, pero también verlo de adentro, ¿no? Entonces tengo que tener como un hueco donde tengo las cosas del interior del tren. Entonces yo podría venir y decir, bueno, entro al modo edición y le quito una cara directamente, ¿no? Borro esta cara. Lo que va a ocurrir aquí es que yo en este modo, por ejemplo, veo que tengo una pared afuera y una pared adentro. Lo que ocurre en realidad es que el 3D, los modelos... Sí. Me da la impresión que lo contrario es que va muy rápido. ¿Voy muy rápido? ¿Va muy rápido o va bien? ¿Entienden bien la interfaz? O sea, lo mismo que por 0,7. Cualquier duda, o sea, cualquier cosa que digan no estoy entendiendo qué está diciendo, levantan la mano. Y por ejemplo, vi una persona que dijo que voy un poquito rápido. Dudas de todo lo que dije que no se entendió, por ejemplo. Todavía ver el tema de Fruit Detalle hacer ayudar de las caras. Yo vi en una clase en el canal de YouTube y como que puedes entender todavía cómo haces para diseñar las caras. ¿Intentar qué cosa? Diseñar las caras, que vos Ok, vamos acá. Entonces, yo cuando estoy en el modo de edición, básicamente, cuando yo edito un objeto, puedo editarlo en varios modos, ¿no? Por ejemplo, si estuviera editando un personaje, hay un modo que se llama modo de poses. Si yo estoy editando, hay por ejemplo algunas cosas con simulación física, yo puedo editar el peso de ciertos objetos y cosas de ese tipo. Si yo quiero editar la morfología del objeto, hay un modo que se llama específicamente modo de edición, ¿no? Entonces yo selecciono el objeto y para entrar al modo de edición puedo venir acá a Object, dice Object Mode y pasar a Edit Mode. El short, digamos, el atajo para hacer eso mismo es el tab del teclado. Porque si aplasto tab, entro en modo de edición y si vuelvo a aplastar tab, vuelvo al modo objeto. Ahora, en el modo edición, yo puedo seleccionar o bien las caras o bien los vértices, que serían las uniones entre las caras, o, perdón, los bordes, que serían las uniones entre las caras, o los vértices, que son los puntitos que unen todos los vértices, ¿no? Bien, lo que yo selecciono lo puedo borrar con la tecla de suprimir y ahí me va a decir qué quiero borrar, ¿sí? Yo puedo borrar las caras, puedo borrar los vértices o puedo borrar los bordes que tengo seleccionados. En este caso, por ejemplo, si yo pusiera borrar los vértices,
Al borrar los 4 vértices que tengo seleccionado, me quedan solamente los 4 de atrás. Es decir, dejo solamente una cara, un plano. En la misma instancia, si yo pongo borrar caras, solamente voy a borrar la cara que tengo. Entonces, los 4 vértices siguen existiendo, los bordes contiguos de esos siguen existiendo, pero borré la cara y el hueco ahí abierto. Bien, ahora lo que yo les quería explicar es que en este caso, a pesar de que en teoría yo ya tengo un hueco atravesando mi cubo, el problema es que el 3D, los motores que dibujan cosas en 3D, usualmente no están preparados para ver la cara frontal y la cara de atrás de los cuerpos. En términos generales, es mucho más costoso computacionalmente ver las dos caras que tener dos objetos que estén contiguos uno al lado del otro y que el frente esté de un lado y del otro lado. ¿Se entiende? O sea, tener dos planos que están contiguos uno al otro y el frente está apuntando a lados contrarios es menos costoso que tener uno solo y ponerle al motor, decir, necesito renderizar todas las caras de los dos lados. ¿Por qué es así? Porque la matemática que se usa para renderizar así nos da eso, básicamente. Entonces, este modo de mostrar las cosas no nos sirve del todo. Entonces, para tener un modo que a nosotros nos sirva, lo que podemos hacer es venir acá arriba, en donde tengo los modos de visualización en esta instancia de edición. Puedo venir acá arriba y puedo decirle que quiero esta opción, Backspace Cooling. Cuando le doy clic a esta opción, vean que las caras internas se vuelven invisibles. Esto es lo que en el motor de visualización voy a ver. Entonces, hay muchas veces que les va a pasar, ustedes van a hacer un modelo, lo mandan a Unity y de pronto hay caras que no se ven. Pero en Blender yo lo veo y en Unity no lo estoy viendo. Es por esto, porque Unity por defecto no tiene activo el Backspace Cooling y Blender sí. Bueno, en realidad es al revés. Esa es la situación. Entonces, yo al activar este modo, me aseguro de que veo efectivamente lo que debo ver. ¿Sí? Entonces, ven, yo veo la pared que en el lado externo, pero cuando me voy adentro es como que no veo nada. No existe cuerpo adentro. Entonces, ahora, lo que tengo que hacer en este caso es hacer un hueco dentro de este cubo que me permita tener paredes también del lado de adentro. Entonces yo, por ejemplo, una de las formas en las que puedo hacer eso es este mismo objeto, lo voy a duplicar. Para duplicar un objeto, Shift-D, y tengo un objeto totalmente igual, digamos, al objeto anterior. Y a este lo puedo achicar ligeramente. Lo voy a achicar un poco con la tecla S. Ven que ahora está como metido adentro. Y lo voy a agrandar en el eje X, que es el eje longitudinal del cabo. Entonces, ahora tengo un objeto que le voy a decir al otro, necesito que haya vacío en donde este objeto existe, básicamente. Para eso, selecciono este objeto. Voy acá a esta tuerquita, se van a llamar modificadores, y tengo un modificador que se llama booleano que me va a permitir hacer esta operación. Entonces yo en este modificador booleano selecciono el otro objeto con aquí tengo un gotero que me permite seleccionar los otros objetos que yo necesito para este procedimiento. Entonces yo con este goterito selecciono el otro objeto, el que yo quiero que sea como el espacio vacío, y ya me creo el hueco. Básicamente yo por ejemplo lo puedo invisibilizar y ven, ahora tengo un hueco adentro. ¿Sí? Ahora, aquí hay un concepto muy particular que se utiliza en el modelado 3D que se llama modelado no destructivo. Esto quiere decir que en la memoria de Blender, por así decirlo, este cubo, el cubo inicial que yo tengo, no tiene un hueco. Es un cubo totalmente sólido que tiene un procedimiento aplicado que en el momento de renderización me permite tener un hueco. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué es así? Porque si yo modifico este cubo de alguna forma,
Por ejemplo, si yo tomo, no sé, vamos a entrar en modo edición. Si yo tomo estos dos vértices de acá arriba y los muevo hacia arriba, yo voy a tener sólido en esta parte, porque es un cubo entero. Caso contrario, si yo tuviese no sé, digamos, una pared o una cosa así, podría tomar los dos puntos, o sea, en realidad los 4 puntos de arriba y levantar toda la cara hueca de mi cubo. O sea, depende de cómo estoy modelando yo las cosas, puedo modificar la forma final o no. En el modelado no destructivo no puedo hacer eso. Es muy útil para otras cosas como conservar una cuenta de polígonos muy baja, se pueden hacer cosas bastante... pero eso está principalmente basado en la animación. O sea, cuando ustedes quieren hacer animación, hay muchas veces que van a trabajar principalmente con modelado no destructivo. Nosotros en realidad queremos hacer modelos para sacarlos de Blender y mandarlos a otro lado. Entonces, en ese caso, nosotros necesitamos tener cualquier modificador ya aplicado sobre la malla. Es decir, el resultado final que nosotros vemos en Blender, la malla, es lo que nosotros tenemos que poder mandar a otro lado. En ese caso, lo que tenemos que hacer es cualquier modificador que nosotros usamos para hacer algún tipo de operación, lo tenemos que aplicar sobre el objeto, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a seleccionar el modelo y para aplicar el modificador, es decir, para modificar la malla, venimos acá, seleccionamos Apply y ahora ya podemos borrar el otro modelo que habíamos creado, ¿sí? Y ahora sí tengo efectivamente una malla con las características que necesitaba, ¿sí? Entonces pueden entrar a esta malla y ven que tengo las caras internas, puedo seleccionar las caras internas, y en este caso ven cuando selecciono la cara interna no es la externa y cuando selecciono la externa no es la interna, porque son dos que están contiguas así, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Ahí se podrían aplicar, digamos, objetos, digamos, y que para esa renderiza se vean. Sí, totalmente. Eso vamos a hacer ahora, vamos a poner una sillita de un ratillo. Acá, en la pelotita blanca, tienes Backface Cooling. Perfecto. Y para que se pueda seleccionar la cara interna. Para que pueda seleccionar la cara interna. Siempre vas a poder seleccionarlo, digamos, eso no es independiente de... bien, ¿qué estaba diciendo yo? Muy bien, ahora por ejemplo vamos a agregar un par de puertitas. Entonces para agregar puertas lo que tendríamos que hacer es hacer un corte en este vagón, ¿no? Para hacer un corte transversal en un objeto, algo que se puede usar, por ejemplo, si ustedes necesitan cortar todo este cuadro, básicamente, se pueden usar dos opciones. Una es un cuchillo, que en este caso no sería la opción más adecuada. El cuchillo nos permite hacer cortes como mucho más libres, básicamente como se proyecta un corte sobre un cuerpo. O hay un corte que se llama loop cuts, que básicamente nos permite cortar alrededor de cualquier figura que tenga como esta lógica de un cilindro, un cubo, algo continuo. El comando es control R. Nosotros apretamos control R y ven que aparece la línea de corte. Con la rueda del mouse podemos agrandar la cantidad de cortes que queremos hacer o achicarlos. En este caso, por ejemplo, voy a hacer 3, son las dos puertas. Clic izquierdo para decir que vamos a cortar. Ahí podemos mover ligeramente por donde queremos el corte y podemos dar, después del clic izquierdo podemos dar un clic derecho para que el corte se realice en la posición 0, por así decirlo. Y ahí están mis cortes, básicamente. Ahora yo puedo, por ejemplo, seleccionar los dos cortes de los extremos izquierdo y derecho y voy a aplastar la tecla S, la de achicar, pero voy a aplastar también la tecla X. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, al achicar estos dos cortes en el eje X, los voy a acercar simplemente. Entonces, tengo esta situación un poco más puertística, ¿no? Ahí va apareciendo un poco puerto. Ahora, aquí no tengo un problema. Yo, cuando realicé los cortes, como dije, se realizan en cualquier cuerpo continuo, ¿no? Es decir, una cara que está pegada a otra, que está pegada a otra. Lo que ocurre acá es que en la cara interna no tengo un corte, porque la cara interna no está pegada en ningún punto a un borde de la cara externa. Entonces, lo que puedo hacer es, como la cara interna y la cara externa tienen exactamente la misma longitud, aplicar exactamente el mismo corte.
Ahora yo no voy a saber cómo achicar exactamente los cuerpos para que coincidan. Se puede hacer de algunas formas, pero lo más fácil, por ejemplo, sería lo siguiente. Yo voy a volver a la posición inicial donde se realizaron los cortes y luego voy a hacer el mismo corte en la cara interna. Entonces aquí realizo el mismo corte, clic derecho para efectuar el corte, clic izquierdo para que se haga en posición inicial. Y como digo, como tienen exactamente la misma longitud, este botón de acá arriba, a la izquierda, se llama rayos X, que me permite ver el cuerpo como si fuera rayos X. Básicamente las paredes me permiten atravesar y puedo ver los bordes de todo el cuerpo, básicamente. Entonces aquí puedo ver que los bordes coinciden exactamente. Y aparte, lo interesante del modo de rayos X es que me permite seleccionarlos. Entonces con la tecla B, por ejemplo, es la selección de caja, yo puedo seleccionar todos los bordes que voy a necesitar achicar. Entonces, SX. Y ahora achico tanto los internos y los externos para que coincidan. ¿Sí? ¿Queda? Sí. ¿Y había alguna forma de hacer, por ejemplo, alguna operación booleana, algo que te permita hacer directamente los dos planos, el interno y el externo? Digo, atravesar esto con otro volumen. Sí, totalmente. Sería otra forma de hacerlo. Sí, más adelante con una ventana pensaba hacer eso, por ejemplo. ¿Cómo? Con una ventana pensaba hacer eso. Claro. Claro, porque ahí con una ventana podemos atravesar. Es más, hagámoslo ahorita. Bien. Entonces, Emiliano, lo que me dices es la misma operación booleana que nosotros habíamos hecho antes para hacer el hueco dentro del tren. Lo que podemos hacer es usarla para hacer estos cortes, ¿no? O podríamos haber cortado una puerta atravesando el cuerpo. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo para cortar una ventana. Ahora, el asunto de las ventanas es, yo puedo salirme de acá, hacer otro cubo y meter la ventana donde quiera y puedo hacer el corte. El problema con hacer eso es que las ventanas técnicamente deberían estar centradas en estas puertas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para centrar las ventanas con respecto a estas puertas? Otra vez, hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, puedo seleccionar esta cara. ¿Ven este puntito con líneas blancas y rojas aquí? Se llama origen, si no me equivoco. Entonces, este origen, cuando yo le doy clic a esto, puedo ponerlo donde quiera. Y cuando yo modifico el origen, los cuerpos se crean en ese lugar. Entonces, yo puedo, por ejemplo, seleccionar una cara. Acá, no. ¿Tengo edición? Sí. No, acá. Puedo seleccionar una cara. Y acá, por acá, tengo que tener alguna opción que es Set Origin to Selected. A ver. Si hay alguna opción que ustedes saben cómo se llama, pero no tienen idea de dónde encontrarla, pueden apretar F3, que es un buscador de cosas. Entonces, por ejemplo, ponemos cursor. Perdón, se llama cursor. No origin. Entonces, el origen es de la geometría. Cursor. ¿Cómo? El origen es de la geometría. Sí, es del centro, el puntito naranja. Cursor. Cursor to active. Ahí está. Y ven cómo el cursor se me pone justo en el centro donde estaba esa cara. Bueno, esta es una cosa que yo podría hacer. Por ejemplo, centro, el cursor lo pongo en el centro de la cara y luego genero el cubo que quiero cortar justo en ese lugar. Pero en este caso concreto hay otra forma más fácil. Yo puedo seleccionar las dos puertas externas. Vamos a apagar el modo de rayos X. Selecciono las dos puertas y las duplico. Solamente seleccionando las puertas. Hago Shift D, duplico las dos puertas y aplasto. Otra vez voy a prestar F3 para buscar un comando. Hay un comando que se llama separar o separate y separo la selección, ¿sí? Vean acá a la derecha que me acaba de crear un nuevo cuerpo. Y voy a salir del modo de edición y voy a seleccionar este segundo cuerpo y ahora tengo un par de puertas, por así decirlo, que están ubicadas en donde yo necesito que efectivamente estén ubicados los dos cuadrados que voy a usar para cortar las ventanas, ¿sí? Entonces, selecciono las dos puertas. Las ventanas van a ser más chicas de lo que está acá, ¿no? Entonces, el problema es que si yo aplasto S, me va a achicar las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo un borde que las une. Este borde intermedio, si yo lo selecciono, por ejemplo, y lo muevo, es un borde que comparte. Entonces, lo que yo necesito hacer es ese borde, duplicarlo para las dos caras, ¿sí? Selecciono ese borde y para duplicarlo simplemente aplasto la V, B chica.
La aplasto y ven que ahora están separados. Aplasto el clic izquierdo para que queden en la misma posición, pero ahora puedo seleccionar las dos caras y achicarlas individualmente. Para achicarlas individualmente, acá arriba al medio tengo esta opción y tengo que poner cualquier transformación se va a aplicar sobre el origen individual y ahora puedo achicarlas individualmente. Vamos a hacer una cosa, algo así. Vamos a achicarlas también en este eje. Vamos a subirlas un poco. Vamos a decir que ahí están mis ventanas. Ahora, mis ventanas, nosotros necesitamos un cuerpo que atraviese todo el objeto, ¿no? Yo por ahora tengo dos planos. Para este cuerpo, o sea, para un cuerpo plano, convertirlo en un cuerpo tridimensional, tengo que como estirarlo en el espacio. Ese comando se llama extrude y el atajo es la tecla E. Ya aplasto la tecla E y ven que me genera un cubo como que extendiendo las dimensiones de ese cuerpo. Pues tengo un poco para acá, más o menos tiene que ser más grande. Vamos a seleccionar todo, lo vamos a mover. Lo puedo simplemente agrandar en el eje Y. Vamos por acá y ahí tengo el cuerpo atravesando toda la ventana básicamente. Ahora, por ejemplo, otra modificación pequeña que yo podría hacer por ahí para dar un poco más de cuerpo a esta situación es hacer que estas ventanas sean ligeramente redondeadas, ¿no? Porque en realidad técnicamente nada en el mundo es perfectamente angulado, digamos. O sea, no existe un ángulo de 90 grados en el mundo, en absolutamente nada. No hay forma. Entonces, tener como objetos en donde todos los bordes, agregarles una pequeña curva, un toque de realismo mucho más profesional, digamos. Entonces, una forma sumamente simple de hacer esto es seleccionamos los bordes en donde nosotros queremos agregar esa curva. Sería, por ejemplo, acá, acá, acá y acá. Y lo mismo en el otro lado. Acá, acá, acá y acá. Y aplastamos la tecla Control V, así. Y esto me permite generar estos bordes. Y con la rueda del mouse puedo agregar la cantidad de bordes que quiero. Más bordes, menos bordes. ¿Sí se ve todo ahí? Sí, más o menos. Sí. ¿No me queda en la parte donde hace las dos puertas y los separas del anterior objeto? Sí. ¿Cómo se hace? F3 y aplasta Separate. Aprietas un comando y te permite separar por varias opciones. En este caso, separarías por selección, que es el objeto que tenías seleccionado. ¿Cómo es la opción? Separate. Sí. ¿Vos conocés eso? Porque eso para ahí, si te crea un objeto nuevo, ¿Qué cosa? conocer la ventana, porque si te crea un objeto nuevo, lo que hiciste es separarlo. Claro, en realidad lo que yo hice es sacar las puertas porque necesito la posición de las puertas, básicamente. Podría haber generado uno nuevo de la nada, como dije, pero si genero uno nuevo de la nada tengo esta problemática de que ahora necesito posicionarlo bien. En cambio, si es que yo saco las puertas del otro lado, tengo exactamente la posición en donde sé que van a ir las ventanas, ¿no? O sea, más o menos tengo que achicarlas un poquito, moverlas hacia arriba y hacia abajo, pero tengo como la posición central de cada puerta. Entonces, por eso lo separé del modelo anterior y lo puse en este directamente. Y ahí se crea un objeto nuevo. Sí, fíjate acá a la derecha tengo dos cuerpos. Este cubo, vamos a ponerles nombres, vamos a ponerles, esto es tren y no. El inicial va a ser el tren y este es ventanas. Igual ahora el de ventanas lo vamos a borrar porque solamente lo necesitamos para crear los huecos, básicamente. Pero sería eso. Me creo un cuerpo nuevo. Bien, entonces ahora seleccionamos el tren y vamos a aplicar el mismo modificador booleano. Volvemos a seleccionar el cuerpo, aplastamos aplicar
Para que se efectivice eso sobre la malla, borramos las ventanas y ahora tengo los huecos de las ventanas. Bien, hay una cosa que podemos ir notando conforme vamos avanzando en este modelo en particular, y va a pasar con muchos modelos, y esto es de las cosas que por ahí, conforme vayan avanzando, se van a ir dando cuenta, lo van a ir pensando antes de empezar el modelo. En este caso concreto tiene que ver con que el lado izquierdo del tren y el lado derecho del tren son exactamente iguales, ¿sí? Hasta cierto punto. Luego podrían ir las personas van a cambiar, por ejemplo, o algún mobiliario, alguna cosa, pero en términos generales, conforme ustedes vayan avanzando sobre el modelo, la mayor parte o en gran parte el desarrollo va a ser exactamente igual del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces por ahí no tiene sentido modelar los dos lados, ¿sí? Entonces lo que se hace en estos casos es, tenemos un modificador que va a espejar todo lo que yo hago en un cuerpo hacia otro lado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a borrar la mitad del tren. Para eso vamos a usar la misma operación que venimos usando desde antes, esta de diferencial, para borrar la mitad del tren. Vamos a agregar en este caso así un cubo. Agregamos un cubo. El cubo lo vamos a mover como nosotros creamos el cuerpo. A ver cómo hacemos. Bien, ven que el cubo se instanció en cualquier lado, es porque antes movimos del origen, ¿sí? Entonces el cubo siempre se crea en donde está el origen. Entonces básicamente vamos a devolver este cursor al origen inicial. Para eso vamos a seleccionar este objeto y acá podemos usar este set a ver, veamos cursor to active, este cursor to active, y me va a volver el cursor al centro del objeto. Y ahora sí volvemos a crear el cubo y va a estar centrado en donde debe estar, ¿no? Entonces, ahora como dije, yo quiero borrar la mitad del tren. Entonces lo que puedo hacer es, como me puedo manejar por coordenadas exactas, básicamente. Si yo sé que este cubo, que es del ancho de mi tren, mide 1 de lado, eso lo puedo saber acá en item. Ven, acá tengo la escala, es 1 de lado. Entonces lo puedo mover, creo que las dimensiones son en estas, porque tengo que moverlo 1 básicamente. Entonces, para mover algo, yo aplasto la G. Es G de grab, esto como que lo agarro y lo voy moviendo por el mundo. Entonces, cuando aplasto la G, puedo mover y puedo aplastar una tecla correspondiente a un eje específico para moverlo en ese eje. En este caso, por ejemplo, va a ser la Y, si no me equivoco, y lo puedo mover en este eje en concreto, y lo puedo mover con los números una cantidad específica. Por ejemplo, yo puedo decir -1. Entonces ahí lo moví exactamente -1 hacia la izquierda, que es el espacio que yo quiero borrar, ¿sí? Entonces ahora sí podemos agrandar esto en el eje Z y agrandar esto en el eje X para cubrir la mitad del tren, ¿sí? Esto, ¿qué tanto lo agrando o no? Lo agrando no importa, simplemente necesito que la mitad de ese tren esté dentro, porque es lo que quiero borrar, ¿sí? Así que selecciono otra vez el mismo procedimiento de antes, vamos a booleano, seleccionamos el cuadrado vamos a aplicar, y cuando borramos este cuadrado desapareció la mitad del tren. Sí. Sí. No, porque el cubo lo acabo de borrar. ¿Viste? Ahorita solamente lo usé para borrarlo y luego el cubo, bueno, simplemente necesito un espacio que cubra todo el cuerpo, digamos. Y de todas formas, no hace que sea más grande, porque técnicamente si yo tengo un cubo, la memoria que se ocupa son los 8 vértices y las uniones entre esos 8 vértices. O sea, independientemente de la distancia que tienen esos 8 vértices entre sí, el peso del archivo no se modifica. Estoy seguro en un 99%. Puede ser que en algún momento, por las dimensiones de eso, se modifique ligeramente, pero no va a ser un cambio importante. Bien. Sí. Vos dijiste que digamos que no es destructivo el modelo este. Sí. Bueno, yo cuando vi que hiciste el bisel, digamos, de la... Ese sí es destructivo. Ese sí es destructivo. Ok.
Lo que usan modificadores en términos generales es lo no destructivo. Ahí va. Si yo quisiera aplicarle este bisel al techo del vagón, Sí. y quisiera ahora volver atrás y hacerle ese bisel al techo del vagón, ¿podría hacerlo? ¿Puedo observar la ventana y todo lo que hiciste? O ya es tarde. En teoría, ahorita podría aplicarlo, realmente, no, o sea, pero va a ser destructivo. Si yo quiero crear como una mata, concretamente, que lo haga. Hay una forma de hacerlo no destructivo, eso, en realidad deben haber varias. Pero, por ejemplo, una forma en la que yo puedo hacer esto, no lo voy a hacer porque meterme en un montón de cosas que voy a tardar como media hora en hacer solo eso. Pero, por si alguien quiere investigarlo, Pero para entender conceptualmente cómo se articula esto de lo destructivo y no. un ejemplo, por ejemplo, ¿han visto estas casas embrujadas tipo Disney? Que son como una casa que se tuerce para un lado, una cosa así. Bueno, esos modelos que son increíbles, algo que a mí me gusta muchísimo hacer. En realidad, cuando los hacen en 3D, la casa es recta. Una casa así que va creciendo totalmente recta, y tiene un techito totalmente recto, y es perfecto. Porque modelarlo así todo chueco y todo doblado es sumamente complicado. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, hay varias formas de hacer esto, pero una de las formas es un modificador que se llama Lattice, que es, por ejemplo, lo que yo creo que usaría en este caso para hacer no destructivamente el techo, que es, yo a este modelo de casa le puedo dar como una resolución alta, a pesar de que sea simplemente un cubo, ¿sí? O sea, estoy hablando de algo así. Vamos a salir del objeto, voy a hacerlo simplemente con un cubo para que se entienda la noción. Pero vamos a decir que esta es mi casa, ¿no? Como digo, es sumamente simple en su haber. Entonces yo esto lo puedo dividir. Creo que control E, subdivide, ¿ven? Y le doy control E y otro subdivide. ¿Ven? Esto sigue siendo un cubo, o sea, morfológicamente sigue siendo un cubo, pero tiene como una resolución un poco más grande adentro, ¿sí? Entonces yo a esto le podría crear, por ejemplo, una curva aquí, porque ya tiene 4 vértices, entonces los 4 vértices me pueden dar cierta forma ahí. Cuando yo uso el modificador de Lattice, básicamente, vamos a ver si me acuerdo cómo hacerlo. No, porque tengo que crear un Lattice, tengo que investigar. Pero básicamente, cuando yo uso el modificador de Lattice, encierro esto dentro de una jaula, por así decirlo, y modifico la jaula, ¿sí? Entonces, la jaula va a modificar los vértices de este cubo para que adquieran la forma que yo le estoy dando a esa jaula. ¿Se entiende? Pero yo no modifico el modelo. El modelo queda exactamente como está. Entonces, si yo digo, esta ventana quiero subirla un poquito, la ventana la subo en el modelo original, en el que es todo recto, todo simétrico y no tengo ningún problema. En cambio, subir la ventana en el modelo que está todo chueco, ¿no? Llega un punto que es imposible. Entonces, esa sería una forma un poco ya más complicada de estar el modelado no destructivo. Es como si el modelo estuviera pasado por un lente deformador, digamos. Básicamente, exactamente, sí. Bien. Y ahí cada segundo vértice lo que estás haciendo es subiendo la resolución del modelo. Sí. Espejo. Bien, entonces yo a esto, como digo, puedo agregarle este modo mirror y le puedo decir el eje. En este caso va a ser el eje Y. Y ven que ahora tengo el cuerpo totalmente duplicado, ¿sí? Yo puedo prender o apagar el duplicado conforme quiera. Cuando yo a este le dé apply, como le di al otro, me va a crear la mata. Por ahora la mata no existe. Lo puedo ver ahí, pero por ahora la mata no existe. Pero cuando le doy apply, la mata se va a crear. Entonces, por ahora, como por ejemplo, si yo quiero meter una cita acá, yo voy a tener que meterme acá y esta pared debe interrumpir. Entonces, otra cosa útil de esto es que yo simplemente lo puedo apagar y puedo hacer todas las modificaciones que quiero hacer adentro. Es la otra cosa útil por ahí de tener el espejado, ¿no? Bien. Voy a hacer una pequeña cosa que voy a prender esto que dice cavity y voy a subir estos valores. Y vamos a agregar un poco de shadow. Sí. Estas dos cosas que acabo de hacer no sirven para nada en términos utilitarios de que yo le agregue cosas al modelo. Simplemente para que visualmente se vea un poco mejor el objeto, básicamente, ¿no? Pero ven que los bordes son un poco más duros, las luces pegan más fuerte, tiene un aspecto un poco más cartunesco. Así no se va a ver en la versión final porque la
herramienta que vamos a usar, no sé, pero para modelarlo por ahí está un poco más chido. Sí. Estas paredes. Claro, o sea, básicamente esta pared nosotros la creamos cuando pusimos el cubo interno, le dimos el ancho que queríamos. Ahora podemos agrandarlo totalmente. Por ejemplo, seleccionamos, vamos al modo edición, y podemos seleccionar estas paredes externas. No, selección de caras, selecciono esto, y las muevo hacia la derecha, ¿no? Por ejemplo, ya tengo una pared más gruesa. Simplemente la posición en la que están, como son dos cuerpos que están, o sea, son dos planos separados uno de otro, simplemente los separas más o menos y es como que estás agrandando la pared. Lo vuelvo a lo anterior. Vamos a hacer, por ejemplo, una cosa que me está perturbando. Vamos a hacer la apertura de las puertas. Entonces, yo por ejemplo puedo acá seleccionar el borde, voy a apretar la tecla B para poder abrirlos. Lo mismo de este lado, la tecla B para poder abrirlos y solamente lo voy a hacer de un lado, pero el procedimiento sería lo mismo de ambos, ¿no? Entonces yo acá lo puedo mover hacia en el eje X, un 0.01 por ejemplo, y lo mismo, eje X menos 0.01. Bien, entonces yo acá estas dos caras las voy a tener que generar con la tecla F. Si yo selecciono dos bordes, o tres bordes incluso, cuando apresto la tecla F, me genera una cara entre esos dos bordes, ¿sí? Que los uno. Entonces aquí la tecla F me va a generar un bordecito interno, y bueno, ven que acá abajo se genera un triángulo. Bueno, también voy a generar un triángulo ahí. En términos generales, no es muy bueno tener triángulos dentro si estoy generando todo con cuadrados, no está bueno tener triángulos porque me empiezan a deformar las geometrías que yo voy generando. Técnicamente lo que debería haber hecho aquí es cortar todo el cuerpo, ¿sí? O sea, cortarlo de arriba para abajo, ¿sí? Y tener como esta apertura en todo. No, vamos a hacerlo bien. Vamos a volver para atrás. A ver, un poco más. Ahí está. Bien, ahora volvieron a estar juntos, ¿no? Entonces lo que yo digo, debería haber hecho esto. Selecciono arriba y abajo, o sea, tengo seleccionado todo el borde contiguo y ese lo separo. Y ahora sí, lo voy a mover en el eje X 0.01 y lo mismo el de abajo. Gx menos 0.01. Ahora sí, selecciono estas dos caras, aplasto la tecla F, selecciono estas dos caras, aplasto la tecla F, y selecciono estos dos bordes, perdón, y aplasto la tecla F. Y ahora tengo separado del medio. Yo puedo seleccionar esta cara y puedo aplastar la tecla E para extruirla ligeramente hacia adentro, ¿no? Entonces aquí aplasto la tecla E y la extruyo ligeramente hacia adentro. Un poquito más tal vez. Ahí está. Entonces cuando salgo del modo, ahí tengo el medio de mi puerta, ¿no? Esta misma hendidura de acá, yo la puedo duplicar. La voy a achicar en Z. La voy a mover en el eje X, por ejemplo 0.3 tal vez, no, mucho. 0. ¿Ven? Fíjense en la esquina superior izquierda, no lo puedo mover con el mouse porque ahorita no estoy así. A ver si. Fíjense, no puede salir. Pero arriba de donde está el mouse ahorita, ven que están escritas unas cosas. Ahí me dice cuánto lo estoy moviendo. Ven que ahorita dice 0, por ejemplo, yo le pongo 2, 0.1. Entonces, tengo esta noción más espacial de cuánto lo estoy moviendo con respecto a eso, ¿no? O sea, no es un número vacío. Entonces, este cuerpo que está acá, voy a mover un poquito por acá, lo moví 0.2 al final. Entonces, lo voy a duplicar y lo voy a mover en X. Si lo muevo menos 0.2, vuelve a donde estaba inicialmente. Y ahora lo voy a volver a mover en el eje X, otra vez menos 0.2. Y ahora tengo dos cuerpos que están exactamente, ¿cuál es la palabra? Espejados uno de otro, también se podría decir. Entonces, simétricos, eso, con respecto al centro del puerto.
Entonces selecciono estos dos, también voy a presionar la tecla E y tengo las manijas para abrir la puerta. ¿Sí? Ahí va apareciendo más de un tag. ¿Sí? ¿Dudas de esto último que hice? ¿Algo? Bien, no hay dudas. ¿Es bueno o malo? Veremos. Bueno, ahora vamos, por ejemplo, a agregar, como les decía, un pequeño sillón, ¿no? Entonces, yo usualmente cuando estoy modelando algo, como que intento sacar los cuerpos a partir del cuerpo que estoy modelando, ¿no? Por ejemplo, la puerta que hice hace un rato, siempre tiene que ver. Las ventanas que hice hace un rato, saqué la puerta y la desplegué. Lo mismo lo vamos a hacer con los sillones, ¿no? Vamos a correr, aquí va a ir el primer sillón, lo voy a extrapolar de acá, entonces voy a duplicar esta cara. Esa cara que dupliqué, Shift D para duplicar, clic izquierdo para dejarla en el mismo lugar, la voy a achicar un poco, la voy a mover hacia atrás, la hago E para extruir, acá vamos a hacer otro E, X para dejarlo en el mismo lugar, perdón, clic derecho para dejarlo en el mismo lugar, S para agrandarlo, voy a mover un poquito hacia acá, E para extruir, y ahora este cuerpo lo voy a cortar por acá. ¿Sí? Y ahora sí voy a mover esto ligeramente hacia atrás, por aquí. Agarro la cara de atrás simplemente y le doy E para extruir. Y tengo un pequeño sillón. ¿Sí? Y puedo ir viendo cómo va quedando todo esto con el espejado, ¿no? Tengo acá el espejado y tengo dos sillones a los dos lados, porque todo es simétrico. ¿Sí? Lo mismo puedo, con la tecla L, yo voy a poder seleccionar cosas que están separadas pero dentro del modelo, ¿no? Cosas donde no hay vértices que se conecten, que estén conectando los cuerpos. En este caso, por ejemplo, puedo seleccionar el sillón. Voy a pegar esto, entonces aplasto la L y selecciono todo el sillón. ¿Sí? Entonces puedo darle Shift D para duplicar todo el sillón y lo muevo para acá. Acá, por ejemplo, puedo tener otro tipo de sillón, puedo escalarlo en el eje X, hacer una cosa más así. Y otra vez, vuelvo acá y tengo esto. Sí. ¿Podrías uno de esos hacer un poco más chiquitito y orientarlo 90 grados, como mirando hacia adelante de abajo? Sí, a ver. Sí. ¿Podría ser más lento un poquito? Puedo hacer más Un que. poquito más lento. Así, más o menos intentamos seguir el ritmo. Bueno. Baja nivel superdotado. De Dios a superdotado bajas. Bueno, por ejemplo, para rotar esto, es verdad, no hemos rotado nada. Por ejemplo, si yo aplasto la tecla R, puedo rotarlo con respecto a mi vista. Sin embargo, esto, como cualquier otra transformación, le puedo decir en qué eje quiero rotar. En este caso, por ejemplo, el eje superior es el eje Z. Entonces aplasto la tecla Z y puedo rotarlo exactamente en el eje que quiero. Y puedo rotarlo exactamente lo que quiero rotarlo. Por ejemplo, aplasto 90 y son 90 grados. Ya tengo mi silloncito. Vamos a checarlo un poco más. No, sí. Capaz que también notar que esto es un solo objeto y vos estás seleccionando y todos los objetos de esto en realidad son partes de un solo objeto, que no son muchos objetos. Sí, a pesar de que... No está quedando claro que pareciera que fueran muchos, pero es un solo objeto grande. Sí, por ejemplo, a ver esto. Sí, ahí Pero está. te sirve porque no. Sí, justo lo que le hice es lo siguiente. Acá, fíjense que yo en mi selección de mi jerarquía de cómo están todos los objetos, tengo solamente un tren. O sea, ese es el único objeto que existe, ¿no? El resto de objetos, o sea, como nosotros lo entendemos, como decir, el resto de objetos, el objeto puerta, el objeto ventana, el objeto sillón, en realidad todos son parte de la geometría que compone esta cosa acá, ¿sí? Yo puedo tener varios objetos con geometría, de hecho, que ahora estamos haciendo así, más adelante los vamos a separar, porque vamos a tener que aplicar diferentes texturas en todas las cosas y por ahí conviene para algunas de estas cosas tener los objetos separados. Entonces más adelante los vamos a separar, pero como digo, por ejemplo, a mí esto me gusta generar las geometrías a partir de la geometría inicial, ¿no? Como saqué el piso, saqué la puerta y esto, entonces como que lo voy generando todo dentro del mismo ¿Cómo que se valor. agrupa, digamos, los sillones?
Es que no están agrupados, simplemente piénsenlo como que, o sea, abstractamente, esto son puntos en el espacio, básicamente, son coordenadas en el espacio, entonces todas las coordenadas corresponden a una cosa que se llama tren. Son un montón de numeritos que corresponden a una cosa que se llama tren. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer lo que hacíamos antes, pero por ejemplo yo selecciono este sillón de acá y aplasto F3, separate, como separamos antes la selección. Ahora acá voy a tener tren y está tren.001 por el nombre que le asigna, pero en realidad por ejemplo va a ser un sillón, ¿sí? Entonces yo tengo el conjunto de puntos, digo gordito, lo que sea, que pertenece al objeto tren, y tengo un conjunto de puntos que pertenece a este objeto sillón. O sea, es como dentro del programa lo están reconociendo y los puedo separar. A este le puedo aplicar, por ejemplo, digamos, ahora yo tengo, no sé, un cilindro que los atravieso acá y le aplico un booleano, pero al sillón, ¿no? Para hacer un hueco en el sillón, pero quiero que haya un hueco y luego le pongo fuego. Pero en ese caso, yo aplico el booleano únicamente sobre el sillón, ya no se va a aplicar sobre el otro objeto. Entonces, Una pregunta, Daniel. Sí. Acá un objeto está definido por un conjunto de puntos y un conjunto de caras que están definidas por esos puntos. ¿que están definidas por? Por esos puntos. Sí, Estamos en un conjunto de puntos tirados y después decir las caras, cuáles de esos puntos toman. sí, Sería eso, ¿no? sí. Depende un poco del formato en el que trabaja la cuestión, pero en términos generales, la selección de los puntos siempre va por triángulos. Al final todo está triangulado, digamos, la cosa guardada al final. Para seleccionar un objeto, ¿qué comando usa? Me pasaba que quería seleccionar algo y me seleccionaba una cara o un vértice y quería seleccionar todo un objeto. Ya, cuando estás fuera del modo de edición, lo que hablamos al principio, si estoy en modo objeto, yo puedo seleccionar cualquier objeto que tenga mi jerarquía, acá, que son los objetos estos separados, las colecciones de puntos a las que les puse nombre, básicamente. Ahora, si yo estoy dentro de un cuerpo, yo puedo seleccionar todas las cosas que están aisladas entre sí, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer como un ejemplo práctico, así medio bestia, ¿no? Entonces yo tengo este plano, ¿sí? Entonces vamos a decir que mi objeto es el siguiente. Tengo este cuerpo y tengo este cuerpo. Ya, tengo este modelo, o sea, este va a ser mi modelo, que se llama plane, que está compuesto dentro de 3 planos, ¿sí? Entonces yo estos 3 planos los tengo dispuestos de la siguiente forma. 2 planos están unidos por este borde, o sea, lo comparten. Existen, aquí yo tengo un único vértice y aquí yo tengo un único vértice. Tengo un único borde que une esos dos. Entonces yo estos 2 planos no los puedo seleccionar por separado. O sea, en este caso sí, porque son 2 planos. Entonces yo le doy clic al plano y lo selecciono. Sí, pero al compartir este borde, no sé, si yo este plano, por ejemplo, no fuese un plano, sino fuese una escultura, por así decirla, y estuviese unida por un borde al piso, en donde esté esa escultura, yo no puedo seleccionar la escultura aislada, porque está unida por ese borde, ¿sí? Sin embargo, este otro plano, que está separado del resto de objetos, que no comparte un borde, no comparte vértices, lo puedo seleccionar, ¿sí? ¿Cómo lo selecciono? Con la tecla L. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a entrar al modo edición. Yo con la tecla L puedo seleccionar todo este cuerpo. Esto se aplica, por ejemplo, a geometrías mucho más complejas, obviamente. En este caso, si la escultura estuviera separada del piso, aplasto la tecla L y selecciono todos los bordes todas las caras de la escultura, que puede ser muchísimo más complejo. Pero bueno, lo bajo a 3 caras, por ahí un poco más fácil de entender. Si yo aplasto L, pero con la selección de estas 2, me va a seleccionar las 2, porque están unidas por ese borde. ¿Dudas? ¿Se entendió esto último? Hay muchas cosas que también las explico como particularmente rápida, porque yo creo que el modelado 3D es de las cosas que se hacen en multimedia más cercanas a actividades como la pintura, la escultura, que realmente se aprende no de una clase, sino cuando abres la computadora y te pones a modelar poco a poco. Y poco a poco vas encontrando tus atajos, vas a encontrar las formas que a ti te gustan hacer, en las que a ti te gusta hacer las cosas. Entonces, bueno, intento como dar la mayor cantidad de data posible,
luego quedará en ustedes ir al mundo salvaje y hacer modelitos 3D. Bien, ¿qué estamos? 11 y 6. Bueno, les voy a dar un comando bastante interesante. No un comando, una forma de generar estructuras bastante interesante. Porque esto, si en alguna de sus historias, alguna de sus cosas, hay cosas como cañerías, tubos, cables, es la forma más práctica, por así decirlo, de generar esas estructuras, ¿no? Vamos a generar los caños de este tren, ¿no? La gente se agarra y eso. Entonces, para hacer eso, vamos a agregar un cuerpo externo al espacio, ¿no? Vamos a agregar un cubo. Y este cubo, vamos a entrar en modo edición y vamos a aplastar la tecla M, que es para unir todos los vértices del cubo. Antes de unir los vértices, voy a aplastar este comando de acá para ver los vértices. Ven, aquí veo los puntitos, aplasto la tecla M y los uno al centro. Y ven que todos se unieron aquí. ¿Ven? Si yo aplasto la tecla G, tengo un puntito naranja, está solito en el mundo. Entonces, esto me va a servir de guía para trazar todos los caños que yo tengo que trazar, ¿no? Entonces, por ejemplo, bajo para... voy a ir por acá. Entonces, vamos a ir trazando todos los caños que tengo que tener, ¿no? Entonces, empiezo como por aquí. Voy a salir así en el eje X, todo con la tecla E. De aquí es todo con la tecla E. Voy extruyendo líneas y con la tecla del eje que le corresponde para que esté todo recto, básicamente. Entonces vengo para acá. Este mismo lo llevo para acá. Sí. No, con la tecla E para extruir, es como que extruyo el vértice, es como que de ese vértice saco otro nuevo y lo muevo por el espacio. Y luego con la tecla X y Z determino en qué eje se mueve. Entonces con la tecla E, por ejemplo, y la tecla Y lo muevo para atrás. Muevo un poquito más, que se expone la pared, y acá con la tecla y con la tecla Z lo muevo hacia el techo. Lo mismo generamos para acá, vamos con la tecla E y la tecla X para acá. Con la tecla E y la tecla I, la vamos para atrás, escondemos un poquito en la pared, ahí está. Y no sé si han visto, pero los trenes tienen acá una suerte de parrillita, entonces yo este bordecito de acá lo puedo duplicar, lo muevo un poquito hacia atrás, este borde igual lo duplico, lo muevo hacia atrás, lo duplico, lo muevo hacia atrás. Ahí está. Bien. ¿Qué más? Ahora podemos hacer lo mismo al otro lado. Vamos a seleccionar toda la parrilla. Vamos a darle Shift D, lo vamos a mover hacia el otro lado. Vamos a seleccionar los bordes, un poquito hacia acá, seleccionamos los movemos en el eje Z, los movemos en el eje Z, no, en el eje Y. Bueno, vamos a quedarnos ahí, básicamente. Perdón, sí. No borras ese asiento ese que está ahí, justo que está, no, ese para borrar el otro y hacerle ese uno sentado. ¿Borro este? No, de lado. Este. Ese, el medio. ¿Por qué? Y porque no se puede sentar nadie y que... Está bien. Me encantó. Mínima percepción. Bueno, digamos que no tiene ruedas, En mi diseño todos los sillones veían al frente, es mi defensa. Bueno, ahí está. Ahí está, y hacerle al chiquitito todo el que te enfrentado de otro lado. ¿Puedo qué? Si le puedes copiar uno de este lado enfrentado. A ver, sí, vamos. Ahí está. ¿Ahí te gusta? Al revés, enfrentado. Ah, ya. Ah, ¿quieres que vayan conversando? Para los novios que van agarrando la mano así mientras miran por
Pero quiero calentar. Voy a poner el tal, Te falta el carrito del café. Nah. Ahí está. Le falta el tipo que vende la lapicera. ¿Por qué ves el chupa, boludo? Mira, me encanta. Bien. Ahora, todo esto, lo que yo tengo son simplemente bordes. O sea, esto mata no tiene, esto no se ve. Si yo esto lo mando a cualquier programa de renderizado, básicamente no veo nada, porque son simplemente líneas. Ahora estas líneas yo les tengo que dar cuerpo. Hay varias formas de hacer eso. Una es un comando que se llama skin, que no lo vamos a usar porque no sería ideal para esto. Y la otra es la forma más clásica de generar cables, o generar, como digo, estructuras como cañerías y ese tipo de cosas. Lo que hago es, esto lo tengo que convertir en una curva, ¿sí? Entonces, clic derecho, y aquí se convertirá curva. Ahora, cuando convierto una curva, acá, en el modo de objeto, siempre tengo que estar en el modo de objeto, acá en el panel de curvas, yo puedo decir en geometría, si no me equivoco, sí. Acá dice bevel, le digo que va a ser redondo, y le digo, por ejemplo, le doy un grueso de cuánto quiero yo que mida esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo agrando y simplemente tengo ya mi cañería, básicamente. Y otra vez le puedo dar clic derecho, convertir a, y lo convierto en mesh. Siempre todo lo que yo necesito son meshes. Entonces ahora cuando vuelvo a entrar cuando vuelvo a entrar a mi cañería, ven que ahora son todo caras, ¿sí? Ya ese punto que yo había creado ya no existe. Porque son todo, hay varios puntos, varias caras, puedes seleccionar esta cara y hacer cosas así. Pero bueno, esa es la forma de generar esto. Estas curvas, sí. ¿Desde dónde? Bien. Vamos a volver. Ahí está. Ahí está. Aquí es donde yo terminé de hacer las líneas, ¿sí? Luego vuelvo al modo objeto. En el modo objeto, yo doy clic derecho, convertir a curva. Curva es lo que me va a permitir hacer esto de extruir y generar la estructura sólida a partir de esas líneas que yo generé. Ahora, para darle ese cuerpo, acá abajo, o sea, cuando yo tengo seleccionada la curva, aquí tengo este panel, ven que cuando yo lo transformé en curva, apareció este panel, y abajo, esto aparece así por defecto usualmente. Entonces, fíjense que aquí hay una que dice geometría. Esta geometría, yo puedo, aquí donde dice bevel, le puedo decir cuánto quiero yo que sea el grosor. Este round es porque va a ser redondo. Aquí, cuando le pongo object, puedo decir que sea lo que yo quiero que sea. Básicamente, puedo crear una forma, por ejemplo, creo una forma de estrella y hago que todos estos tubos tengan forma de estrella. Bueno, entonces acá en round, simplemente cuando yo a esto le doy un grosor, tengo el grosor de en esencia, ¿no? Desde acá vamos a ponerle 0.01, básicamente, ahí creo que está bien. Y ahora, esto sigue siendo una curva. O sea, si esto ahora yo lo exporto como modelo, los tubos no se van a ver en varios programas. En algunos puede ser que se vea, pero es una cosa que se llama curva que para términos generales vamos a decir solamente existe para Blender. Entonces, para que se vea en otros lados, esto yo lo tengo que transformar en una malla. Para hacer eso, doy clic derecho, converto, mesh. Y ahora esto pasa de ser curva a ser malla. Ya no lo puedo volver a editar. Esta parte tengan en cuenta que esto sí es destructivo. O sea, cuando yo hice la canalización, por así decirlo, cuando eso lo convierto en curva, le doy grosor y lo convierto en mesh otra vez, queda así. O sea, una cosa que podrían hacer en todo caso es, si ustedes dicen esto posiblemente lo vuelva a necesitar, lo que yo puedo hacer es duplicar ese objeto. El objeto con las líneas, lo duplico, lo escondo, y si tengo que modificarlo más adelante, lo uso y borro el que genere con mata, por ejemplo. Una opción. Bien, ¿dudas? Hasta aquí tenemos, por ejemplo, ahora si yo selecciono otra vez el carrito, voy a encender el mirror y voy a notar que tengo caños solamente de un lado. ¿Por qué? Porque yo cuando generé esta parrilla, todos estos objetos metálicos, los generé a partir de un objeto totalmente nuevo, ¿sí? Yo generé, acuérdense que generé un cubo, los bordes los
trade, todas esas cosas, pero... y el otro sitio también porque lo saqué del cuerpo. Entonces lo que pasa es que esto no tiene aplicado el mirror. Dos formas de hacerlo: o le aplico el mirror por separado a esto, que en este caso sería lo ideal, o lo uno con el otro cuerpo para que también tenga mirror, ¿no? Entonces, para yo unirlo con el otro cuerpo, selecciono, por ejemplo, el coso de los tubos, selecciono el tren y aplasto Control J. Al revés, perdón. Selecciono el tren primero, luego selecciono el cubo que tiene los metales y aplasto Control J. No, al revés. De los factores sí altera todo. Sí, aquí sí. A ver, ahí está. Primero selecciono el coso metálico, luego selecciono con control el tren y luego control J. Ahí está. Y ahí se aplica el modificador dentro del cuerpo también, ¿sí? Bien, ahora lo que les decía antes, vamos a empezar a pintar un poco este objeto para darle un poquito de magia. Y ahora, irónicamente, lo que tengo que hacer es separar todo lo que quiero pintar como por separado, ¿no? Entonces, un poco la idea que yo le voy a dar esto es, lo voy a separar más o menos por materialidad, ¿no? Porque así puedo cubrir la superficie más grande con la menos cantidad de textura, un poco es la idea, ¿sí? Entonces voy a entrar al modo de edición, el sitoncito ya lo tengo separado, por ejemplo. Simplemente le tengo que prender el mirror, está separado. Ahora vamos a entrar al tren, voy a seleccionar, por ejemplo, con la tecla L, como no hay cuerpo que se una a esto, puedo seleccionar todas las vigas metálicas. Ahí está, creo que son todas. Ahí. Creo que tengo todo. Bien, con todo eso voy F3, Separate, Selection, y ahora tengo un cuerpo que son solamente las partes metálicas. Ahora vamos a otra vez, acá voy a seleccionar todos los sillones van a compartir materialidad, básicamente, entonces también le doy Separate, Separate Selection, y tengo separados los sillones. Ahora yo voy a tener estos 3 sillones y tengo por otro lado este de acá, ¿no? Entonces estos necesito que tengan juntos porque son todos el mismo cuerpo, por así decirlo. Entonces los selecciono los dos, Control J. Entonces tengo ahora por separado los sillones, las partes de metal, el resto del tren. Bien, el resto del tren creo que está bien que sea así. No, vamos a separar las puertas, ¿sí? Entonces las puertas, vamos a desactivar esto en todos. Ahí está. Entonces selecciono las puertas en el modo, voy a poner modo vértices, que es por ahí el más fácil para seleccionar todo esto, estos bordes redondeados. Entonces pongo modo rayos X para seleccionar todo atravesando las paredes. Entonces voy a seleccionar una cosa algo así. Estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos. Cambio de opinión, no voy a separar las puertas para enseñarles otra cosa. No. Las puertas yo les iba a separar porque iba a ser más fácil por ahí tener como una selección de las puertas. Yo le aplico una textura a las puertas y la textura que le estoy aplicando a la puerta queda como por separado, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero por ahí no es necesario, porque está bien que esté dentro del cuerpo en el que está en este momento. Pero sí, por ahí yo voy a tener otra materialidad aplicado a ese objeto en concreto con respecto a la del resto del vagón, por así decirlo. Sí, entonces para tener eso, una cosa que yo puedo hacer, por ejemplo, esta selección de puertas yo quisiera recuperarla en algún momento, básicamente, ¿no? Porque cuando yo pinte la puerta voy a querer pintar esta parte concreta y no quiero volver a seleccionar todo esto. Más aún cuando, por ejemplo, cuando hacen, no sé, personajes, cosas así, a veces seleccionar un ojo o una parte en concreta es molesto volver a seleccionar todo. Entonces yo puedo generar como básicamente es un array técnicamente, y decir esto, cuando yo
Cuando yo lo necesite, vuelve a seleccionar lo que estoy seleccionando en este momento. Para hacer eso, déjeme acordarme cómo se hacía eso. Si no me equivoco, es acá. Sí. Ven, aquí en este triangulito, donde dice Vertex Group, voy acá, le doy clic a más y aquí voy a poner, por ejemplo, puertas sin las mayúsculas. Pueden ponerlo en mayúsculas, no importa, era solo para que no parezca que estoy gritando. Y aquí en puertas, ven, dice Assign, le dan a Assign y queda registrado ese conjunto de puntos como que son parte de este objeto puertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no estoy seleccionando nada y necesito seleccionar mis puertas para pintarlos por cualquier razón, le doy a Select y tengo seleccionados. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, puedo hacer para el piso. Vamos a ver esto. Aquí. Por ejemplo, aquí vamos a crear otro. Vamos a poner piso. Vamos a Assign. Y yo puedo, por ejemplo, voy a puertas, selecciono las puertas, voy a piso, deselecciono el piso. Acá vamos a seleccionar el piso. Ok. ¿Qué dije que iba a hacer yo? Vamos a pintar las cosas. Bien, para pintar las cosas, hay varias formas de pintar las cosas y varias formas de hacer todo, notarán. Para pintar las cosas, en concreto, en cómo nosotros lo vamos a necesitar poner otro programa para hacer lo que me habían preguntado en la clase pasada, cómo ilumino esto, lo vamos a iluminar con una cosa que se llama bait de luces. Para poder hacer eso, yo necesito tener estas texturas aplicadas con algo que se llama mapa de UVs. El mapa de UVs es el cuerpo que yo estoy editando desdoblado en el espacio. ¿Sí? Un espacio, o sea, de la tridimensionalidad como que lo desdoblo en la bidimensionalidad. Piensen en el clásico cubo, con las 6 caras expandidas en el papel y luego la puedo doblar y rearmar el cubo. Bueno, es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Este mismo cuerpo lo tengo que desdoblar en el espacio para pasarle un PNG y decir tales píxeles le corresponden a tal cara, tales píxeles y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso nosotros podemos marcar cómo vamos a hacer ese desdoble, ¿no? O sea, por ejemplo, yo acá le puedo decir a este borde, le puedo señalar y decir, aquí vamos a hacer un corte, aquí vamos a hacer un doblez y así sucesivamente. Hay un tutorial en el canal de cómo hacer eso. No vamos a hacer esto en este caso porque o sea, es una labor que consume mucho tiempo. A veces hay que hacerlo para algunos objetos en concreto. En este caso no es necesario. Simplemente puedo seleccionar todo, aplasto U y acá tengo esta opción que dice Smart UV Project, ¿sí? Que básicamente me va a hacer ese desdoblado inteligentemente con algún algoritmo medio loco y medio raro. Y simplemente acá donde dice Island Margin le vamos a poner un 0.1, por ejemplo. Este Island Margin lo que va a hacer es, en este desdoblado me va a separar las caras por un margen determinado. Esto lo voy a hacer porque ahorita lo voy a pintar con textura así muy rápido y necesito esa separación para que la pintura no se pase de una cara a otra. Ahora lo van a ver. Entonces, le ponen 0.1, le dan OK, y ahora vamos a venir a esta pestaña de V Editing. Sí. U, y la segunda opción es Smart UV Project. O sea, seleccionas todo con la tecla A y la tecla U, pero tienes que tener seleccionado todo, si no, no se ve. Bien, y ahora, vean, acá en la pestaña de V Editing, puedo ver cómo el objeto está abierto en el espacio. Ven acá abajo. Sí, se ve. Aún te estoy dando mi cuenta que vamos a tener un problema con esto. Bien, vamos a volver para atrás un poquito. Esto es importante que tengan en cuenta los pasos que ustedes van dando y qué cosa tendría que pasar antes o pasar después. Por ejemplo, yo ahorita iba a pintarlo, pero iba a pintar la mitad del vagón y luego le iba a aplicar la luz y luego iba a hacer ese bait de luz que traduce la iluminación a la textura, ¿sí? ¿Qué pasa? El problema con esto iba a ser que yo lo estoy haciendo en la mitad del vagón, la otra mitad es despejada. Sin embargo, cuando yo aplique la iluminación no va a ser simétrica,
porque la iluminación va a venir de un lado, la ventana, la luz va a entrar por la ventana, no sé, va a haber una proyección en el piso. Entonces la iluminación no es simétrica un lado del otro. Entonces cuando yo pienso la textura, digo, la textura no va a ser simétrica, entonces la textura debería ya aplicarse sobre la mata final, sobre la mata que no tiene aplicado el mirror, ¿se entiende? Bien, entonces, si van a hacer eso, una opción es simplemente ahorita lo aplico y ya está todo, y me olvido de todo lo que tiene que pasar. Idealmente, piensen, tengo el momento, tengo el modelo, está funcionando ahorita, yo ahorita le voy a aplicar el mirror, que puede romper todo, o sea, no puede romper todo, pero quiero decir, por ahí más adelante voy a tener que aplicar, que agregar otra cosa al modelo, por ahí necesito volver a ese mirror en algún momento y hacer toda esta parte de texturizar, iluminar más adelante. Entonces, guarden el modelo. Vamos a poner tren modelado. Save as under file. Entonces, lo tengo guardado y ahora guardo otro sobre el cual voy a aplicar la textura, ¿sí? Entonces, test tren, vamos a poner textura. Textura. Entonces, ahora puedo volver a ese modelo anterior, ¿no? Esto es más de un consejo de vida que un consejo de cómo modelar. Simplemente tengan backup, en esencia. Bueno, ahora sí, volvemos al tren. Lo que yo decía es que necesitamos tener aplicado el mirror. Le vengo acá a mirror, le damos a apply y ahora esto es mi mata. ¿Ven? Ahora todo el cuerpo es la mata. Bien, ahora sí, vamos a entrar a esto. Vamos a darle clic a A, vamos a prestar la U y vamos a dar Smart UV Project. Solo quiero que lo vean, ¿sí? Ahora, por ejemplo, estoy seleccionando todas las caras. Como esto estaba espejado, las caras también están espejadas en la textura. Si yo selecciono esta cara, por ejemplo, ven que corresponde con esta pieza. Sin embargo, si yo selecciono esta, también corresponde con esa pieza, porque están espejados, o sea, corresponden con el mismo lugar de la textura, que es justamente lo que no queremos. Entonces, cuando yo selecciono A, voy a ver todas las que se corresponden con todo. Vamos a dar Smart UV Project y van a ver cómo esto cambia. ¿Ven? Ahora, como tengo doble de caras, tengo todas las caras separadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir acá donde dice Texture Paint. Vamos a crear una nueva textura, porque yo necesito una textura para esto, no tengo ninguna aplicada. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, pintura tren. Ok. Y esta textura la tengo que asignar al modelo. Para asignar el modelo, varias formas igual. Una es, vamos a ver esta es la versión que se van a encontrar en la mayor parte de los lugares. Bien, a esta pestaña que dice Shading, esta pestaña que se llama Shading, y aquí seleccionando el modelo al que le quieren aplicar, este panel de acá, el panel de materialidad, le dan a New, aquí vamos a poner por ejemplo pintura tren, y acá en este editor de nodos yo voy a poder editar la materialidad. Lo puedo editar desde acá también, pero la mayor parte de tutoriales y cosas que van a encontrar en internet lo trabajan desde el editor de nodos. Entonces, por ejemplo, acá con Shift-A me aparece este panel para añadir cosas en Search. Voy a buscar Image Texture y esto lo voy a conectar al color. Y el Image Texture que le voy a asignar es la que acabo de crear, pintura tren. Eso también en el tutorial que está subido, y obviamente cuando esto lo subamos lo van a poder ver. O sea, hay muchas cosas que no tengo la expectativa de que las memorice en este momento, pero sepan que el procedimiento es este, ¿no? Creo un cosito, le aplico una imagen y esa imagen ahora está aplicada sobre el modelo. Ahora sí, yo puedo volver a Texture Paint y yo puedo pintar o bien, vamos a poner por ejemplo un color verde, o bien sobre la textura que me traduce acá, o puedo pintar directamente sobre el modelo. ¿Sí? Yo obviamente lo que puedo generar son máscaras para pintar solamente sobre lugares particulares, que es un poco para lo que usamos para lo que determinamos los puntos de estos puntos anteriores, ¿no? Por ejemplo, yo acá, no sé si me va a conservar toda la selección de puertas. Yo acá
puedo venir a puertos, vamos a dar select. Ah, sí, me selecciona todos los de los dos lados, perfecto. Entonces, tengo seleccionadas las puertas específicamente. Voy a ir a Texture Paint. Y acá, en el lado del tren, digamos, al lado de Texture Paint, este botoncito me sirve para decir solamente quiero pintar en la máscara, lo que yo tengo seleccionado, ¿sí? Entonces, ahí ven que solamente voy a poder pintar ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto va a ser metálico, entonces yo digo, esto quiero que sea metálico, se lo pinto así. Sí. Ahí si quieren hacer algún graffiti pueden hacerlo. Vuelvo a layout y por ejemplo, ahora no, modeling y por ejemplo yo quiero seleccionar el piso. Entonces vuelvo a Texture Paint, si quiero decir el piso va a ser por ejemplo un color verde oscuro, una cosa así. Y finalmente quiero, vamos a shading. Ahora voy a seleccionar las paredes. Vamos a poner un, no sé, amarillo. Amarillo, no. Bien. Y ahora vamos al layout. Bien, ahora ven que yo no veo color acá. Si yo me paso acá a modo textura, voy a ver el color. Sin embargo, lo quiero ver con esta propiedad, con estas luces, por así decirlo. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es, en esta flechita para abajo, decir que quiero ver la textura. Y ahí voy a ver efectivamente cómo se está viendo un poco el color del objeto, ¿no? Ahora, lo que me está faltando acá es para ver la luz y ver cómo se maneja todo esto, es justamente luz, ¿no? Entonces yo voy a agregar iluminación. De la misma forma van a poder pintar todos los otros objetos que habrá que cargar. Entonces acá yo voy a poder, por ejemplo, agregar una luz. Voy a mover la luz. El sol es una luz que en otros lugares también la van a encontrar como luz ambiental, que básicamente es una luz que no importa la posición en la que esté, lo único que importa es en qué dirección está orientado. Es una luz que ilumina el objeto desde una orientación determinada, siempre con la misma luminosidad, por así decirlo, ¿sí? No importa en qué posición esté, si yo alejo o acerco el sol, no importa, la dirección va a ser lo único que lo afecta. Entonces, por ejemplo, lo roto para acá, lo roto un poco para acá, y ven, conforme yo lo roto, por ejemplo, en el eje X, ven en el piso del no. Hacer lo que atraviesa la ventana del tren. Están atravesando, no sé si lo ven ahí. R sería, a ver, X. Ahí está. ¿Ven en el piso? Entonces, si yo muevo la iluminación, ven que las ventanitas se ponen en otras posiciones. Bueno, lo voy controlando un poco con esto, la iluminación. De la misma forma, un tren siempre va a tener luces internas, por así decirlo, ¿no? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, decir que este tren va a tener un par de paneles de luz. Entonces, lo que puedo hacer es selecciono estas cuatro, voy a dar Shift D, extruir. No, a ver, vamos a hacer una cosa. Este comando no lo habíamos visto. El comando I me permite insertar caras dentro de lo que yo tengo seleccionado. ¿Ven? Entonces y si aplasto ahí 2 veces, se insertan individualmente sobre cada cara, ¿no? Entonces ahí tengo una cosa, algo así, por ejemplo. Acá voy a poner ese I para achicarlas en este eje, que sean como un par de paneles de luz. Aplasto la tecla E para extruirlas ligeramente hacia abajo, y aplasto control, para seleccionar todo, y ahora me voy a Texture Paint, y estas, por ejemplo, las voy a pintar de un color más azul luminoso, pues algo así. Bien, en esa misma posición en donde están estas luces, lo que yo quiero es una cosa que no me gustó de acá.
Esto es lo que les decía que a veces pasa cuando voy modificando el archivo después de que hice algunas cosas. Vamos a ir un poquito para atrás. Solamente voy a pintar las partes de abajo. Texture Paint. Tremendo, Dani. Bueno, vamos a decir que está bien pintado, básicamente. Si esto lo hubiera modelado antes de hacer el desdoblado de la textura, estaría bien pintado. Pero bueno, el asunto es vamos a agregar en esa misma posición donde están esas luces otro tipo de luz que se llama luz de área, que es básicamente como un cuadradito. Pero ese cuadradito sí importa la forma que yo le doy. Entonces yo lo puedo achicar de este lado, lo puedo agrandar de este lado, no. ¿Ven? Que son como básicamente la misma lógica de luz del cuerpo Estoy haciendo. Entonces lo voy a mover un poco hacia acá. Lo voy a poner como encima del cuerpo solamente para posicionarlas. Entonces ¿Una pregunta? Sí. Ahí vos estás haciendo ley de luces, en sí es un solo objeto todo igual, estás haciendo un vector sobre un solo objeto. Las luces. O sea, el tren es un solo objeto, un solo mapa UV, un solo todo, digamos. Los separé ahorita, son los sillones por separado, el tren por separado y los tubos por separado. Las luces también vienen por separado. Ah, me quedan las luces Sí. a cada cosa. Exactamente, sí. Entonces esto, por ejemplo, ahorita están encima del tren, entonces las luces no están atravesando la pared, el techo del tren básicamente, ¿no? Entonces yo tengo que bajarlas y ahí sí ilumino dentro del tren, ¿sí? Entonces estas luces, acá ven que tengo una opción de luz. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo cambiar el color. Por eso les puse celeste a las luces de arriba. Pero eso, ¿no? Básicamente puedo cambiar el color de la luz, ¿no? Podría haber puesto, no sé, rojo. Y ven que se ilumina la tonalidad rojiza. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un lugar celeste. Vamos a ponerle celeste a todas. Sí. ¿Ese es el tipo de luz que después tenemos que usar? ¿O tenemos que usar una...? Pueden usar cualquier tipo de luz, ese es el asunto. Ustedes iluminan esta escena, pero las luces no se van a ver, o sea, no van a estar en activo cuando ustedes pasen este modelo a la web, digamos. Lo que vamos a hacer es pasar esta iluminación a la textura. Eso es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Entonces, ahora tenemos es como vamos a decir que el tren está bien iluminado, lo queremos así, está perfecto. Entonces yo quiero pasar ahora estas texturas, esta iluminación a mi textura. O sea, quiero que esta iluminación se vea reflejada en la textura tal cual. Ahora lo que tengo que hacer para eso, vuelvo a Shading, voy a seleccionar el objeto al que yo le quiero aplicar, hacer esto. Y lo que tengo que hacer es crear una nueva textura, que es en donde esto se va a efectivizar, digamos. Entonces lo que yo hago es duplicar esta cajita, la de color. La duplico y la pongo por acá, por ejemplo. Simplemente tengo que duplicarla y tengo que asignarle una nueva textura, una que yo voy a crear en este momento, que no tiene que ser la que tenía antes. ¿Desde dónde te perdiste? Entonces yo acá le voy a dar la X y aquí puedo darle New y le voy a poner, por ejemplo, Train con luz, ¿sí? Y la voy a crear en alfa, le vamos a dar OK. Y esto no tiene que estar conectado con nada, simplemente tiene que estar ahí en el espacio y es todo lo que necesitamos, básicamente. Ahora, por si acaso, cuando van a hacer el bake o el render, graben antes siempre, porque el bake y los renders, o sea, todos estos procesos son sumamente costosos computacionalmente. Entonces, no es raro que la computadora se apague en el proceso. Bueno, sí que se apague en el proceso, pero no es raro que Blender muera en el proceso y pierdas todo lo último que hiciste. Entonces, siempre antes de empezar un bake o empezar un render, guarden. Siempre pone la idea de guardado incremental. Tren 1, tren 2, tren 3, tren 4 y cada cosa que vayan a hacer le ponen un minito más. Bien, entonces quiero que vean lo que ocurre efectivamente
Esta es mi textura en este momento. Pintura tren. Esta es la textura en este momento. ¿Ven? Tengo ciertas partes que son blancas, estas partes de acá son celestitas, partes amarillas, partes verdes. En general, esta es mi textura. Ahora, esta es la que yo acabo de crear, tren con luz, la parte negra, y es en donde se va a pintar el bake que yo voy a hacer. Para hacer un bake, yo selecciono el modelo al cual le quiero hacer el bake. En este caso, el tren. Tengo que cambiar el modo de render. Acá donde dice I, lo cambio a esto que se llama Cycles. Y acá, donde dice Bake, tengo que tener seleccionado todo porque quiero copiar justamente todo, o sea, todo, la luz y todo lo demás. Y le doy acá a donde dice Bake. Así, simple y sencillo. Y espero. ¿Dudas? Porque hay una espera acá. Sí. ¿Cómo qué? Un metal. Ahora vamos a eso. Ahora les pongo que... Sí, tenemos tiempito. Hay texturas que ya vienen como de fábrica hechas, por así decirlo, que están muy buenas. Por ejemplo, no sé, dices yo quiero una textura de tela para el sillón. Creo que tengo una y sí, ahí terminó. Fíjense en cómo es la textura, ¿sí? El bakeado. Esta es la textura original. Esta es la textura con la iluminación, ¿sí? Entonces, ven cómo copia la iluminación, o sea, ya nada es un color plano, todo es un degradé. Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo con esta textura, primero la voy a guardar aquí. Fíjense que cuando tienen una imagen con este asterisco arriba, o sea, en Image aparece este asterisco, significa lo que estás viendo en este momento no está guardado. Cuidado. Es una anotación importante. Entonces vienen acá a Image, le dan a Save. Y acá tengo una carpeta de tren, creo. Vamos a poner tren con luz. La voy a guardar así tal cual, por si acaso. Y ahora lo que yo puedo hacer es venir a Shading, por ejemplo. Y este tren con luz lo voy a conectar a mi base. O sea, ahora estoy poniéndole esta nueva textura como textura a mi objeto, ¿sí? Cuando vengo a Layout, voy a conectar todas las luces que tengo activas en mi escena. O sea, ahora no tengo iluminación en la escena, ¿sí? Vamos a ir a textura. Sin embargo, yo tengo una forma particular en las cosas. ¿Ven? Que incluso donde están los sillones no se puso textura. Es porque ahí va el sillón. Entonces como que no importa que haya textura ahí. Porque técnicamente lo que yo voy a ver en ese caso sería esto, por ejemplo. ¿Ven? Entonces no tiene sentido que haya textura en ese punto. Y esta es la textura final que yo voy a mandar al cuerpo final, digamos. O sea, la aplicación que vamos a hacer, ¿sí? Estaba contestando una pregunta. Texturas raras, sí. Terminemos con texturas raras. Hay, como digo, texturas que ya vienen como que de fábrica, armadas, que están muy buenas. Y la colección de cosas cada vez es más grande, por así decirlo, ¿no? Cualquier cosa que ustedes quieran buscar que sea relativamente, que sea gratuito y puedan usarlo, buscar con este tag antes, por así decirlo. CCO simplemente quiere decir que es algo que pueden usar de forma libre para hacer todos sus trabajos prácticos y demás. Entonces aquí van a tener un montón de texturas de un montón de cosas. Por ejemplo, yo abrí uno al azar. Aquí vamos a ir a explorar. Y por ejemplo, ahora yo quiero una textura para los sillones, ¿sí? Porque quiero una tela. Entonces, tela en inglés, si no me equivoco, se dice fabric. Entonces voy a buscar aquí algo que se llame fabric. Y ven que tengo texturas de tela. Justamente, por ejemplo, esta está buena para un sillón de un tren. Entonces vengo acá, me la voy a bajar. Sí. Entonces
Entonces esta la vamos a copiar a donde está tren, la voy a descomprimir y como ven la textura adentro tiene varias imágenes asignadas, ¿no? Entonces yo a esto tengo que venir acá a Shading, de la misma forma que cuando creé la otra materialidad. En Shading, acá en la tablita de material, le doy a New, creo un nuevo material y por ejemplo le voy a poner tela. Y voy a tener que empezar a asignar cada una de esas imágenes que yo bajé a un nodo de acá. Entonces, esto funciona de la siguiente forma. El color es lo que en Blender se llama ahí está. El color es lo que en Blender le vamos a poner base color, ¿sí? Los sillones, una vez más, vamos a darle zoom, Smart Web Projects, okay, ahí está. Vamos, yo quiero que la textura sea un poco más grande, entonces vamos al V-Editing, acá vamos a poner la textura de color, vamos a seleccionar todos y vamos a agrandarlos un poco. Un poco más, tal vez. Ahí está, vamos a decir que va por ahí. La otra cosa que necesito es la rugosidad. Ahora les digo dónde va y las normales. Estas normales que dicen GL. Entonces, la rugosidad va a ir conectada al nodo que se llama rugosidad y el de normales va conectado al de normales, pero no lo puedo conectar directamente, sino que yo tengo que tener un nodo intermedio que se llama normal map, que va conectado acá y este va conectado a las normales. Entonces, ¿qué hace el nodo de normales? Justo este es un caso que no sé si se va a notar demasiado, pero vamos a verlo. Para esto justo necesito una iluminación. Justo en este caso concreto no se nota demasiado, pero las normales lo que hacen es le dan a ese cuerpo como una suerte de tridimensionalidad, ¿no? Por ejemplo, A la textura, sí, a la textura. O sea, pero en la visualización final le dan como cierta tridimensionalidad a la textura visual que va a tener ese aspecto. Fíjense, ahí está en 0. ¿Ven que parece como un cuadrado totalmente plano que tiene pegada? O sea, parece eso, un cartón que tiene pegada una foto encima. Ahora, fíjense lo que pasa cuando yo voy subiendo. ¿Ven cómo cambia la iluminación? O sea, es como que le pega fuerte de un lado y no del otro. ¿Se nota? Como que da un relieve. Eso es lo que van a hacer las normales, básicamente. Entonces, la rugosidad, por otra parte, lo que hace es una suerte de suciedad. Piensen, la forma para mí más fácil de entender lo que es la rugosidad, piensen en una botella de cristal, totalmente limpia, ¿sabes? La acaban de limpiar. Y luego tienen la mano llena de grasa y la agarran. Y quedan las marcas del aceite, las marcas de sus huellas digitales y todo eso impreso dentro de la botella. Bueno, eso es la rugosidad. Entonces, es un factor que tiene por ahí la grasa y ciertas suciedades de distorsionar la luz, de hacer que algo sea visible dentro de esa transparentosidad, por así decirlo. Entonces, eso es la rugosidad, básicamente. Hay muchas texturas que se usan mucho, porque el metal con ciertas rugosidades encima es muy interesante porque brilla o no brilla, o sea, brilla más o brilla menos. En el caso de la fábrica no es demasiado. Pero bueno, esto es una forma de usar texturas más complejas. Básicamente las descargas y las asignamos sobre los modelos que tenemos. Eso. Y bueno, creo que eso es un poco un paneo general sobre más o menos todo lo que van a tener que hacer. Y eso. Si tienen algunas dudas extra para ir terminando, sí.
necesito un poco más específico. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué dijo? Que se distorsione. Bueno, Creo entender que lo que dice figuras no tan poligonales, sino más. lo que decía antes, por ejemplo, el látiz es una muy buena forma de hacer eso. Ahorita es un proceso un poco más complicado, entonces no me da tiempo para explicar ahorita, pero por ahí si muchos tienen como esta cosa de iniciar, o si en un caso concreto, por ahí en alguna clase de consulta necesitan algo que se deforme en un espacio, les puedo enseñar a usar látiz. Pero si no, luego Blender usar látiz, y es eso, látiz con doble T. Blender tiene un modo esculpido también, ¿no? Sí, acá en Sculpting, no, este es Scripting. Yo tengo apagado, no, aquí está. Sí, necesito una cosa con mucha resolución, pero sí. ¿Qué es eso? Básicamente le puedes hundir cosas, sacarle cosas. Pero digo, por ejemplo, para hacer un árbol o algo así, digo, algunas cosas. ¿Para hacer un qué? Hacer un rostro, un árbol, algunas cosas, por ahí serviría más arrancar por el sentido que arrancar por. Principalmente personajes. Espera, tengo 5 minutos. Aquí hay una cosa que me olvidé. Principalmente personajes funciona muy bien arrancar por esculpido, pero yo para hacer un personaje arrancaría. Espera, me da el tiempo. Denme un segundo, les muestro una cosa súper mágica que aprendí recientemente. Entonces, acabo de agregar un cubo. Este va a ser una persona, por ejemplo. Persona. Entonces, esta persona, lo que voy a hacer, necesito como el dibujito de palitos de la persona, ¿no? Entonces, yo voy a juntar todo esto en un punto solo. Una hora Vamos a G. Necesito, como digo, el punto de esta persona. La voy a... a partir de ese punto tengo que como poner la morfología en la que está, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sale una piernita, la piernita va para acá, el pisito va para acá, acá tengo el tronco, la cabeza, saco un bracito, saco el otro bracito, bueno, sí, este va a tener solamente una pierna y 2 antebrazos. Y acá en modificadores le agregamos un modificador que se llama Skin. Entonces, con ese modificador, cuando yo selecciono todos los puntos y doy Control A, puedo achicar cómo ese punto le da cuerpo a esta estructura que yo estoy creando, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo ir a este de la cabeza, aplastar Control A y lo agrando porque es la cabeza. Este va a ser una mano, de Control A le agrando un poquito, la redonda así. Y luego este skin, cuando lo aplico, se convierte en un cuerpo, ¿no? Entonces le doy a aplicar, salgo del modo edición, le doy a aplicar, esto se convierte en un cuerpo en baja resolución. Acá le puedo agregar un modificador de Subdivision Surface, agrego cierta resolución, le doy a aplicar, salgo del modo edición, le doy a aplicar y tengo un cuerpo ya con cierta resolución que es medio un personaje, ¿no? Si le hubiera dado un ratito más de tiempo, tengo una silueta de un personaje, básicamente. A eso, por ejemplo, le pueden agregar el modo de escultura, le pueden sacar ojitos, o técnicamente, por ejemplo, lo podrían dejar como silueta, ¿no? Si es una cosa que va pasando, porque le puedes poner colorcito a la ropa y una silueta va a aparecer en una persona si estéticamente se va con el espacio. No soy muy bueno esculpiendo. No. Igual hay bolsa de páginas donde te bajás personajes. Sí, pero bueno. Puedo pintar una sonrisa, eso sí. No puedo, tengo que agregar textura. No, todo es complejo en esta vez. No da para 8. ¿Cómo? Un tipo de texturas. Al final no sabes nada. A ver, veamos. Tiene muy poca resolución para hacer una boca, pero ahí está. Si le pones muchas ganas, ahí hay una cara. Es medio Slenderman, ¿no? Bueno, espero que hayan entendido. La mayor parte del video va a estar subido seguramente en partes pronto, en algún momento, y bueno, vayan a modelar cosas.
¿Cómo sigue esto, Lisandro? Y media en las aulas. Y media en las aulas.